momento. Bueno. No, ¿Querés que te cosifiquemos? No quiero que Llegó ella y nos encendemos. Llegó ella y el estudio lo sabe. Llegó ella y nos da calor. Vamos a presentar a Sol Sex Santa Lucía. No. Sí, aparte grita. ¡Sol Santa Lucía! Así hace. sí. Ahora sí. Ahí está. Hermoso. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien. Qué lunes, ¿no? Ay, Estoy muy lunes. sí. A Yo ver creo cómo que hay está algo, la cámara. Hay algo en el Hoy ambiente. estoy. No, estás bien. Sí. Sí, estás bien. Ok. Bueno, hoy les traigo una historia. Vieron que venía tranqui. Hoy Sí. les traje una que me gustó mucho. Gede. Bueno, Ok. A Sí. ver. Bueno, esta historia comenzó en el 2000. Bien. Específicamente sucedió en el 2000. Hubo un crimen. Pero, como saben, nunca desde un día para otro. Siempre hay indicios que llevan a estos crímenes. Voy a hablar de una familia tipo, matrimonio, 2 hijas, el ferretero, ella ama de casa, en Lomas del Mirador, afuera de lo que es Capital Federal, alrededor de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta familia normal, vida normal, las hijas 21 y 29 años, Gabriela y Silvina. La cuestión es que la madre repentinamente muere por un cuadro agudo de lo que es diabetes, ¿sí? Entonces, al poco tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Gabriela, que en ese momento tenía novio y era súper aplicada en lo que es la escuela, deja los estudios, deja a su novio y empieza a transitar un poco más la noche, las drogas, como sin su figura maternal, bueno, empieza Se como a desbarranca. descarrilarse un poco. Y Silvina todo lo contrario, dice, empieza a tener miedo de todo. Miedo de ¿Silvina es salir- la más chiquita o la más grande? la más chiquita, Ah, la de bien. 21. Empieza a tener miedo de todo. Miedo de salir a la calle, miedo de hablar con las personas, miedo de todo. Se vuelve una persona muy temerosa. Entonces el padre decide, con la voluntad de las hijas, mudarse a Capital Federal. Que el crimen donde sucede no es en la provincia de Buenos Aires, sino en Capital Federal. Si esta historia comienza en Lomas del Mirador. Bueno, se mudan a Capital Federal, al barrio de Saavedra, alquilan un PH, todo muy tranquilo, hasta que Silvina empieza a decir que en la casa hay algo. Que la casa, ¿Silvina era la Gede o la otra? la No, chiquita. la miedosa. No, la miedosa. Empieza a decir que hay algo en la casa. Y tienen como en la cabeza que a su mamá se murió porque le hicieron un trabajo. O sea, que le hicieron una brujería. Entonces cuando se mudan a este... Sí, ya empieza medio G en los videos. Cuando se mudan a este PH, empiezan a decir que las bombillas se empiezan a encender y apagar solas, que se mueven los objetos y que incluso llegaron a decir que vieron al diablo en el espejo. Claro, entonces esto se vuelve una cuestión mimética, digamos, porque Silvina empieza a convencer al padre y a la hermana de que hay algo malo y que también a ellos le hicieron un trabajo y que estaban todos, digamos, como endemoniados, poseídos. Claro, entonces empezaron a tomar algunas determinaciones. Fueron a la casa del dueño del PH a preguntar si en ese lugar había ¿Quién habido había vivido? un cementerio o si había muerto alguien. Tipo le dice, no, mira, No, claro. la verdad no pasó nada. Acá había habido un taller de pulido de vidrio, entonces no pasó nada. Entonces decidieron acercarse a la clínica, iba a decir, a la parroquia más cercana que tenían a unas 20 cuadras. Hablaron con el padre. El padre les dice que tienen que bendecir toda la casa con agua bendita y a su vez les recomienda ir a un centro que se llama Centro Alquímico de Buenos Aires. Que este lugar era muy particular. El tipo que, digamos, que lo llevó a cabo era Sergio Echeverri, pero tenía algunas particularidades. Por ejemplo, te vendían alfombras con pedacitos de cielo. Que costaban hasta ¿Cómo? $80. ¿Cómo con pedacitos de cielo? Bueno, esa era la magia de la alfombra y del que creía que estaba teniendo un pedacito de cielo en su alfombra. El que no hace plata es porque no quiere. El que no hace plata es porque no quiere, a mí. Acá se inventa. Bueno, y también hicieron viromes con cabezas de gnomos que supuestamente estaban hechizadas y que te permitían limpiar, digamos, el aura, y también costaban $100. Ah, bueno. Bueno. Cara la lapicera.
pero lo pagaban. Y claro, porque tenía poderes. Tenía poderes. Bueno, entonces todo comienza a ser peor en la casa, porque sí. Claro, entonces en este centro alquímico les venden un ungüento, digamos, que se tienen que pasar por todo el cuerpo, era como una pasta blanca que se tienen que pasar para purificarse. Entonces de repente, esto estamos hablando más o menos, cuando ellos se mudaron más o menos en el 97, pasaron 3 años, esto empieza a suceder en el 2000 más fuertemente, a finales de marzo. Entonces estuvieron 20 días durmiendo en la misma habitación, te diría hasta en la misma cama. Sí. Eso ya raro también. Sí, todo raro. No se bañaban, no comían. ¿Era parte del trabajo o de la depresión que le generaba? Para mí se metieron en una, ¿viste? Cuando vos estás ya como pensando todo el tiempo que te va a pasar algo malo. Esto termina mal. Yo no conozco la historia, pero ya te anticipo que esto va a terminar mal. Esto termina mal. Bueno, estaban tan mimetizados que estaban todo el tiempo en la casa y de repente empezaron a tapiar las ventanas con bolsas de consorcio. No, entraron en una. Entraron en una y los vecinos escuchaban todo el tiempo gritos y rezos. Sal Satanás, y como que estaban en esa, y el padre, que ya se había mimetizado con esta situación, empezó a romper los vidrios, o sea, los espejos de la casa. Porque no se sabe si Silvina les dijo, vi al diablo, o si ellos también lo llegaban a ver, porque se armó toda una cuestión que todos pensaban lo mismo. Sí. Claro. ¿Sí? De repente todos estaban en esa cuestión y se habían metido en este centro alquímico que donde Sergio Echeverri dice que les lavaba un poco la cabeza, básicamente, diciéndole que tenían algo en la casa y que algo malo les iba a pasar. Entonces, bueno, no se bañaban, estaban todo el tiempo juntos, no salían a la calle, él era ferretero, de repente no iba a trabajar. Hasta que un día Silvina se volvió mucho más paranoica. De repente, literalmente dejó de comer, dejó de dormir, no los dejaba hacer nada porque decía que tenía miedo, que tenían que estar todo el tiempo con ella. Entonces, lo que dice Gabriela tiempo después es que tuvo un brote psicótico. Le pegó mal la partida de la madre. Claro, le pegó muy mal. Y empezó esa noche del 27 de marzo de 2000 es muy fuerte lo que voy a decir, pero agarró un cuchillo tramontina y el padre estaba parado y le empezó a cortar partes del cuerpo. Al padre. Porque lo que decía era que estaba poseído, que tenía un muñeco dentro de él y que le tenía que cortar las partes del cuerpo para poder sacar a su verdadero padre y que vuelva a ser el hombre bueno que era. ¿Lo mató? Y sí. El padre nunca se resistió, dejó que le hiciera todos los cortes, fueron más de 130 cortes. Trulala. Fueron más de 130 cortes, o sea, lo cortó entero, le faltaban partes del cabello, le faltaba una oreja, bueno, obviamente murió por hemorragias externas. Gabriela mirando todo atentamente. Estaba paralizada, no pudo hacer nada porque sentía que estaba bien lo que estaba haciendo. Había un convencimiento. Estaban en una. Entraron en una. La cuestión es que cuando la policía llega en un momento porque los vecinos se cansaron de escuchar gritos durante todo el día y dijeron, bueno, vengan a ver esta situación, a ver qué está pasando. Cuando entran a la casa se encuentran obviamente con una escena horrible, todos estaban desnudos, estaban sobre el charco de sangre. El padre estaba muerto, agarrado de la baranda de la escalera, digamos, nunca se resistió. Él murió parado con los cortes que le hizo la propia hija. Lo que dice Gabriela tiempo después es que ellos creían que de esa forma la iban a ayudar, ¿entendés? Pero entraron en una en que no pudieron salir. Sí. Hay un testimonio de Gabriela que dio tiempo después con Chiche Helblum. Así que ahora le vamos a pedir a Rodri que lo pase. Es muy cortito, para que escuchen un poquito lo que ella decía. Yo tuve un shock emocional, como le digo, hasta al ver mi hermana lo que estaba haciendo, que no la podía parar y mi padre... ¿Tu papá estaba en el suelo? No, estaba parado. Estaba parado y ella lo acuchillaba. Y que ella me decía que lo que estaba viendo que no era real,
que no era real, porque yo me puse a llorar y a tratar de pararla, y ahí fue cuando ella que se me tiró encima y que yo escuchaba las voces de los policías que me hablaban, pero yo tenía tanto miedo que no me podía mover. Quedé paralizada y choqueada por el mismo miedo. Bueno, ¿Y Silvina? Es así, Silvina, cuando estaba matando al padre, cuando entra la policía, empieza a decir que el demonio salió del cuerpo del padre y que ahora le había poseído a la hermana. Ay, le quería matar a la hermana. Se le tiró encima y de la única forma que esa fue porque la policía justo llegó y se la sacó, pero lo único que decía era: sal demonio, sal de aquí, está acá. Habían entrado realmente en una. Se culpó mucho tiempo a este Sergio Echeverry, que era el dueño de la clínica Alquimia. Él dice que solamente ellas fueron 2 veces a tomar los cursos. Es un poco mentira, porque en la casa se encontraron folletos de este centro alquímico. Y otra curiosidad que les cuento es que a este centro de Sergio Echeverry participó gente muy conocida tomando los cursos, incluso Graciela Alfano. No. Sí, un lugar muy, muy conocido en Capital Federal, que obviamente después de toda esta situación... Sí, se despegaron todos. Incluso Graciela Alfano. No. Sí, un lugar muy, muy conocido en Capital Federal, que obviamente... Sí. El límite al delirio que llegaron está directamente relacionado con este centro, o sea, No, claramente nunca se supo, en realidad, incluso no quedaron pegados en la sentencia. Ellas, digamos, se presumió que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, que Silvina tenía un cuadro de esquizofrenia bastante severo y que Gabriela tenía un cuadro de como mimetización, un poco de nada. No era totalmente culpable del hecho, sino que Silvina fue la autora material y ella como que se dejó llevar por la situación, llegando, digamos, a ¿Silvina terminó situación. presa? No, ninguna de las dos terminaron presas. Fueron al Pirobano hasta el 2003. Después fueron dadas de alta. Gabriela se supo que tuvo un hijo, que cuando su pareja supo la historia que la rondaba, la dejó, no quiso saber más nada de ella. Y Silvina se supo que terminó la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA. Y actualmente no se sabe nada de ellas, sí que están libres, por supuesto. Y además que no tienen relación entre ellas. Ah, quedaron peleadas. No, desde ese momento nunca más tuvieron ningún tipo de relación. Gabriela dio algunas entrevistas además de esta, de Chiche Helblum, pero Silvina nunca más quiso hablar. Sí, en un momento en la causa dijo que ella lo mató porque sintió que dentro del padre había un demonio que la quería poseer sexualmente y que de la única forma de salvarse de esa situación era descascarando la piel del padre para sacar el muñeco, la bola negra que él tenía dentro y purificarlo, y que su padre iba a volver. Ella estaba convencida de que su padre iba a volver, que no se había muerto. Claro. Otra curiosidad es que hay un documental respecto a este tema de History Channel latinoamericana, que lo vi, está bueno, medio bizarro, porque viste que como que ponen actores y te hacen la interpretación de la causa, pero si quieren verlo está bueno. Y si no, hay varios streaming de Damián Cook y Magnus. Damián Cook contó esta historia. Damián Cook contó esta historia y Magnus, no sé si lo conocen, No, también ese no. es un youtuber que cuenta historias de terror y cosas, así que si lo quieren escuchar también está bueno. Tremendo. Me encanta. ¿No? ¿Vieron? Bueno, pero Tremendo. quizás ya están bien, porque si fueron dadas de alta, quizás ahora están bien. Y yo creo que sí, pero... Sí, bueno, en el medio muy despellejaron al padre. Claro, lo mataron al padre, o sea, la madre se murió, el padre lo despellejaron. Qué loco, la madre era el pilar de esa familia. La madre era el Claramente. pilar fue de la esa madre y se familia. desarmó todo. Incluso hay entrevistas de compañeras de la escuela de Silvina que dicen que hasta ese momento todo era normal, iban a la casa, tomaban la chocolatada, estaba todo bien, y de repente cuando se muere la madre, Piraron. piraron. Y eso que ya eran grandes. Eran 21 grandes. y 29. Eran grandes. Eran grandes. Sí. Sí, tampoco la chocolata.
No, bueno. No, pero antes, cuando estaba Claro. en vida, tipo a los 14. Exactamente, porque la madre muere en el 93, hasta el 97 estuvieron en la casa 5 años Sí. solos y en el 97 ya se mudan a Capital Federal. No, Bueno. tremendo, tremendo. Tremendo, chicas. Bueno, cuidémonos. Cuidémonos de nuestros hermanos. Cuidémonos, dice. Abracemos Nunca a se nuestra sabe. madre y Cuidemos cuidémonos de nuestra nuestros salud hermanos. mental. Cuidemos Cuidemos nuestra salud mental. Esto tiene un trasfondo más importante que es cuidemos la salud mental y vayamos al psicólogo, psiquiatra o lo que sea. En caso de que sea necesario. Y Bueno. claro, si ves esta situación la tenés que parar. No podés esperar hasta que te despelleje. No, claro. Claro. Bueno, muchas gracias. gracias. No, gracias a Sol. ustedes. Bueno, Bueno, Florcita, Bertito. nos vamos a unos temitas. Ya Dale. casi estamos igual. Dale, vamos a escuchar unas musics.